Hola, buenas tardes a todos y todas, compañeros. Están conectados y ya. eso, y a grabar. Vale. Los que están conectados ya nos oyen, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Dónde está? Bienvenidos a este foro de integración social del Centro Asturiano de Madrid. Vamos a celebrar hoy la sesión correspondiente a este tercer trimestre del curso, aunque no será el último acto de este curso del foro, puesto que tendremos un acto de clausura en el mes de junio, que probablemente será el día 3, pero que ya lo anunciaremos oportunamente. Pero vamos a ir al acto de hoy, y es que se nos ha planteado una cuestión que quizá desde un punto de vista sociológico o sociopolítico, pues ha sido novedosa. Generalmente las elecciones autonómicas que van unidas siempre, en el caso de 13 comunidades autónomas, entre ellas Madrid, van unidas siempre a las elecciones municipales, pues a veces coinciden también con las europeas, en fin, pues son unas elecciones, no digo de segunda división, pero que se nos habían presentado siempre como de menor incidencia colectiva, social, que lo que eran, pues, por ejemplo, las generales, ¿no? Lógicamente son como las elecciones más potentes. También habría que reconocer que las elecciones autonómicas en determinados territorios, como han sido las vascas en su momento, las catalanas más recientemente, las andaluzas y las gallegas, pues también han tenido siempre su vida propia y han llamado más la atención, pero nunca unas elecciones a la Comunidad de Madrid pues habían llamado tanto la atención como estas, por una doble razón. Primero, porque Madrid es un feudo de la derecha política desde hace casi 26 años, y por otro lado también porque se han producido unas circunstancias excepcionales. Por un lado, de una convocatoria de elecciones anticipadas que nunca se había producido en Madrid, y por otro lado también en una situación de pandemia, de tercera ola de la pandemia, en la que se estaba produciendo pues una relación difícil, muy conflictiva entre el gobierno central y el gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, todo esto son ingredientes que le han ido dando a las elecciones de la Comunidad de Madrid pues una trascendencia mucho mayor de la habitual. Y por eso el 4 de mayo pues, ha sido una fecha pues, roja en el calendario, pero que lógicamente nos obliga a un análisis, porque de todas las experiencias, uno las puede ver desde una perspectiva, otro desde otra, como es natural, de todas las experiencias, por duras que puedan ser, o por desconcertantes que puedan resultar, pues hay que aprender una lección. Y bueno, en esa clave hemos organizado este foro de hoy. Le hemos pedido a Leire Olmeda García, que es una joven doctora en metodología de ciencias del comportamiento y de la salud, pues que nos hiciera una aproximación al análisis electoral del 4 de mayo, no solo como una perspectiva cuantitativa, que también, porque es en todo resultado electoral, pues lo cuantitativo pues, tiene un peso específico, pero también con una mirada un poco más penetrante a lo que es esta realidad sociopolítica de una comunidad como la de Madrid, donde habría que ver con cuidado por qué valor tiene ese voto, la expresión de ese voto tan determinado, y cómo eso se produce en
ámbitos tan diferentes desde un punto de vista social. Y bueno, también qué relación hay entre lo que es el ejercicio del voto en clave electoral y luego la respuesta a las políticas reales. Es decir, si esa voluntad popular que se expresa en el voto tiene después una correlación, digamos, coherente con lo que pueden ser las políticas reales que luego se ejercen cotidianamente y el valor que esas políticas tienen para el desarrollo democrático y sobre todo para el bienestar de la ciudadanía. Bueno, con esa intención hemos colocado este acto. Leire es una persona activa políticamente, lo cual pues nos pareció un elemento importante porque creo que solo los que estamos vocacionados social y políticamente podemos interés en analizar algo que ha pasado que a algunos no nos gusta nada y a otros les puede gustar mucho y que desde luego pues requiere ese aprendizaje que decía antes, ¿no? Y bueno, pues Leire acaba de ser elegida para una responsabilidad en el nuevo equipo de Alberto Garzón y de Izquierda Unida, ya que va a ser la persona que lleve el análisis electoral, estrategia y discurso de Izquierda Unida en esta materia. Está prácticamente sin estrenar en esa tarea, pero cuando ha sido llamada para ello, pues es porque realmente ella tiene ya un recorrido político importante, fundamentalmente hasta ahora lo ha hecho en Madrid y ahora ya va a tener un carácter más estatal. Pero también ha sido su propia formación académica y su propia actitud personal, vocación personal, la que nos ha invitado a traerla aquí. Así que, Leire, te estamos muy agradecidos porque no deja de ser un reto el venir aquí una semanita después a valorar algo que ha pasado y que tiene, pues lógicamente, una repercusión importante. Y aunque eso sí, me gusta decir, sin pretender entrar en tu contenido, pero que son unas elecciones autonómicas, son eso, unas elecciones autonómicas que tienen mucha importancia, pero que son eso, unas elecciones autonómicas. Por lo tanto, tienen una circunscripción básica a Madrid y luego todo hecho político, sea autonómico, sea municipal, sea estatal o sea europeo, todo hecho político tiene repercusión política a todos los niveles, en mayor o menor alcance, pero lo que es la expresión jurídico-política se refiere exclusivamente a la Comunidad de Madrid. Bueno, pues dicho esto, le doy la palabra a Leire, reiterándole la gratitud porque esté aquí con nosotros, y después tenemos la posibilidad de hacer un coloquio abierto entre los que están en la sala, que son pocos, como suele ocurrir desde que estamos en pandemia, y las personas que estáis conectadas por Zoom, que podéis, por supuesto, luego hacer vuestras preguntas. Así que, Leire, adelante. Vale, muchas gracias, Ricardo. A ver, yo creo que así se me ve bien. Me voy a quitar la mascarilla un momentito, que estamos cumpliendo las distancias y así creo que gesticulo mejor. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Ricardo, y el centro, micro, sí, y el centro asturiano en Madrid por invitarme. Decía justo al llegar, no me sonaba la dirección, pero al llegar a ver el salón de actos, he recordado que sí que había estado aquí en presentaciones de poesía y hoy tengo el honor, ¿no?, de poder hacer un pequeño análisis sobre las elecciones autonómicas. Sí que he querido traer sobre todo un análisis muy, muy numérico, porque creo que a veces es imprescindible conocer primero qué ha pasado para luego hacer la lectura política de lo que ha pasado, ¿no? Que nos pasa muchas veces que ni siquiera sabemos qué se ha votado, cómo o dónde, y ya tenemos la lectura hecha. Entonces, igual es que hemos hecho el análisis que teníamos ya traído de casa, no nos hemos preocupado en conocer la realidad, que me parece, ya digo, algo imprescindible. Entonces, sí que, bueno, voy a empezar la presentación, voy a ponerla. Debo decir que aunque ha habido una pandemia y en teoría tengo como la edad para apañarme con estas cosas, yo soy muy del siglo XX y me parece todo un misterio, así que creo que no me voy a equivocar, pero nunca descartemos nada. Así que sí,
técnicamente estamos viendo lo mismo que se ve desde la pantalla del proyector en el ordenador. Y decía, voy a presentar los datos, o sea, como el análisis bastante más numérico, para que quizá después cada una, o debatiendo aquí, podamos llegar a alguna conclusión, si procede. Igual no hay conclusiones comunes, más que es difícil llegar a verdades absolutas, o al menos con la información que tenemos. Pero sí que, bueno, es decir, Ricardo lo ha comentado un poco. Yo creo que los análisis, lo digo como premisa inicial, ¿no?, deben hacerse desde la objetividad, desde la verdad, pero nunca desde la neutralidad. Me parece, o sea, quiero decir, cuando alguien intenta ser neutro no me le creo. Lo que está es ocultando de dónde viene o de dónde va. Entonces, voy a empezar aquí. A ver, paso aquí. Bueno, primero con los datos de la Comunidad de Madrid en global, para ver un poco, bueno, esto no me voy a extender mucho porque yo creo que al menos el titular sí que le conocemos. Las elecciones han salido mal porque ha ganado la derecha por mayoría absoluta. Y digo ha salido mal porque, como decía Ricardo, los votos luego se plasman en cosas, que en la Comunidad de Madrid, como sabemos, es eliminación de los servicios públicos, de los derechos sociales de la ciudadanía. Entonces no me voy a extender porque yo creo que un poco lo que todos y todas habíamos conocido ya de la primera noche electoral es el resultado. Aquí la distribución de escaños, en el que vemos que la derecha tiene mayoría absoluta y el PP va a necesitar de Vox para gobernar. También pasó la vez las elecciones anteriores y veremos qué imposiciones plantea esta vez Vox. Y bueno, como anécdota, esto se sale del análisis, pero como anécdota yo recuerdo, porque Ayuso presume de no ceder a las imposiciones de Vox por lo del PIN parental, pero es que la explicación que dio Ayuso era muy divertido. Dijo, no hace falta PIN parental porque aquí ya hay. Quien no quiera estudiar ciertos valores, con irse a un colegio que también subvencionamos le vale, ¿no? Que era un poco... Y a Vox tampoco le pareció tan mal. Pero bueno, pasada la anécdota, sí que vamos un poco más allá del resultado que le conocíamos. Aquí en este primer gráfico lo que vemos es la variación respecto a 2019. ¿Cuánto ha variado porcentualmente cada organización política? Entonces tenemos la principal barra vertical, es el PP, que pone 1,3, quiere decir que ha multiplicado sus votos 1,3 veces, es decir, que ha duplicado y ha sacado un poco más, ¿no? Es una subida increíble, como todo el mundo sabemos y lo veíamos desde la primera noche. Luego tenemos que los siguientes partidos que han subido, tenemos a UP, que ha subido un 40%, Más Madrid un 30%, Vox un 10% y que bajaron PSOE un 30% y Ciudadanos un 80%, quedándose fuera del escenario o fuera al menos de la representación institucional. Aquí otros gráficos un poco que se quiere hacer al menos una visión global para ver lo que ha pasado. Aquí ya comparando 2019 con 2021, la distribución izquierda-derecha, que bueno, lo que vemos es una caída de 7 puntos o una subida de 7 puntos, o como se vea, de la izquierda-derecha, de forma que pues esto, tenemos a la izquierda con un 40% de los votos y a la derecha con un 57. Cuando digo izquierda-derecha me refiero a los partidos que he sumado antes, es decir, en estos porcentajes no estoy incluyendo a los partidos que han sacado un resultado menor que el obtenido por Ciudadanos, que es ahí donde digamos que se ha puesto la barrera del análisis. Es decir, que es probable que haya más izquierda de votos de otros partidos o más derechas, pero que no se ha tenido en cuenta en este análisis. Este otro gráfico, en cambio, vemos en la representación de la izquierda del PSOE. Siempre hay muchos términos y no me quería yo meter en embolados, entonces he decidido directamente llamarlo izquierda del PSOE, que para entendernos es Más Madrid y Podemos. Y aquí sí que vemos que ha habido un aumento de esta representación, que ha pasado de un 20 a un 24. Lo que sí que... Entonces, también para la gente organizada dentro de la izquierda, lo que tenemos es que 1 de cada 4 votos en el Parlamento madrileño
está a la izquierda del PSOE, defiende una serie de valores progresistas que creo que es compartido por mucha gente. Es una reflexión, no sé cómo de útil es esto si la derecha tiene mayoría absoluta, pero creo que también tenemos que tener en cuenta cómo se distribuyen los escaños y el resultado que ha habido y las variaciones relevantes o no que haya podido haber. Este siguiente gráfico muestra en cambio el bipartidismo, la suma del PP y del PSOE, que ha subido de un 50 a un 61%, principalmente por una subida, como ya hemos visto, increíble del PP, porque el PSOE lo que ha tenido es una bajada, pero yo creo que este factor también es relevante, que pueden cambiar las cosas. Nadie dice que vaya a suceder lo que siempre ha sucedido, pero es cierto que a nivel, sobre todo estatal, es cierto, pero que a nivel autonómico también siempre ha funcionado un poco este sistema bipartidismo de ciertas cuestiones de Estado, se ponen de acuerdo entre ambos y lo arreglan. Y ahora esta estructura, ¿no?, de régimen, si lo queremos llamar, o bipartidismo simplemente, tiene más representación de la que tenía antes, principalmente por la subida del PP. Y este otro gráfico que sí creo que quería traer con una evolución más a largo plazo, vamos, tan a largo plazo, que son todas las elecciones que ha tenido la Comunidad de Madrid desde el 83. Entonces, viendo un poco un análisis, sí que quería ver la participación que ha habido, porque bueno, se ha hecho un gran llamado a la participación y efectivamente podemos ver que estas han sido las elecciones que más participación ha habido de toda la Comunidad de Madrid. O sea, y estoy viendo que las únicas que habían superado el 70%, que estas han sido el 76%, fueron las del 95%. Es cierto que luego la mayoría se han encontrado entre el 65 y el 70, y estando por debajo de eso un poco en el 91 y en el 99. Y esto es, digo que es importante visualizarlo porque se hizo cierto argumentario en campaña, cierto llamamiento a que la abstención es de izquierdas, y entonces si la abstención viene a votar, ganará la izquierda, y hemos visto que no ha sido así. Pero si vemos este otro gráfico, la sombra azul que se ve es el mismo gráfico que hemos visto antes, es decir, la sombra azul representa la participación que ha habido en cada proceso electoral, y luego las rayitas muestran la evolución de cada partido. Yo creo que bueno, los colores se entienden, el azul oscuro es el PP, el rojo el PSOE. Bueno, entonces sí que creo que es importante ver, porque cuando hacemos análisis muy cortoplacista o muy a visión a pasado inmediata, podríamos llegar a la conclusión de que la abstención era de derechas y como la gente ha venido a votar, ha salido a la derecha. Pero esto no es así. Si vemos, por ejemplo, en 2003, en las de mayo, respecto a las elecciones anteriores, que fue en las del 99, vemos que hubo un aumento de la participación y una bajada del PP, que era la única organización de derechas en aquel momento. Entonces, ya digo, es a veces, o a la inversa en el 87, que fue una bajada del PP al que fue su peor resultado en ese siglo, y la abstención prácticamente ni se movió. Planteo esto porque siempre queremos tener claves inmediatas y sencillas con las que entender la realidad, y probablemente es que no existan. No existe la sencillez para describir algo tan sencillo como qué vota la gente o qué no vota, y quiénes son los que deciden no votar o no han podido votar, y qué ideología tienen esas personas, ¿no? Incluso suponiendo que a veces hacemos como departamentos estancos, ¿no? Nos imaginamos que están las personas que votan, que sabemos que son un tanto por ciento son del PP, un tanto por ciento del PSOE, un tanto por ciento de Más Madrid, un tanto por ciento de Unidas Podemos, y las personas que no votan. Y así, y hay una pequeña franja entre medias que quizá alguno, ¿no?, que quizá algún abstencionista algún día se mueve o no, pero probablemente no sea tan así. Es decir, la gente que vota al PP mayoritariamente va a votar, pero muchos en un proceso deciden no votar o luego deciden votar así. O sea que no hay departamentos estancos que expliquen que entonces si yo cojo a dos de los abstencionistas y los meto al votar, quiere decir que va a pasar esto,
es bastante más complejo. Pero bueno, con este gráfico lo que quería mostrar es que no hay relación, al menos directa o evidente, entre la participación y el resultado de izquierdas o de derechas o de un partido u otro. Y luego también este gráfico sirve un poco para poner en perspectiva el resultado del Partido Popular. Porque esto que, o sea, bueno, no es que se diga, es que es así, ¿no? La importancia del relato, por ejemplo, que las elecciones europeas de 2014, yo creo que para una gran mayoría de la población son las que ganó Podemos. Cuando quedó, probablemente creo que, si no la última, la penúltima fuerza de las que obtuvieron representación. Pero como se remarcó el buen resultado que tuvieron, teniendo en cuenta que eran extraparlamentarias previamente y que eran sus primeras elecciones, en el imaginario colectivo está que son las que ganó Podemos, lo cual no se coincide con la realidad, pero está en el imaginario común. Entonces, en estas, creo que también se corre el riesgo de caer, que son en las que más ha subido la derecha, en el mejor resultado del PP, y luego también qué conclusiones, o sea, qué relato se construya, también influye luego en cómo actuar. Y también la generación, la sensación de impotencia o de capacidad. Entonces creo que es importante ponerlo en perspectiva, ya digo, porque no es, o sea, al igual que sí que es el peor resultado del PSOE de su historia, no es el mejor resultado del PP, ¿no? Podemos ver cómo a principios del siglo, hasta 2011, o sea, toda la década anterior, tenía mejor resultado que responde en las últimas elecciones de 2015-2019 a un ciclo concreto que no voy a analizar aquí y no me siento capaz, pero hay compañeros y compañeras que han analizado tanto social como electoralmente con mucha más profundidad y yo ni me atrevo a intentarlo porque no lo he estudiado en profundidad, pero sí que responde a este ciclo que parece que se acaba, aunque todo da muchas vueltas siempre, pero vamos, todo parece indicar que esos cambios electorales al menos ha cambiado y volvemos a algo similar, aunque en un estado multipartidista, de como estábamos en 2011. Y cuando digo que los resultados no son, o sea, decir, no son los mejores del PP, tampoco lo son para la derecha en general. Entonces, este otro gráfico, pues en la línea azul tenemos los votos de derechas, con la observación que he hecho antes de qué partidos incluyen derecha y cuáles en izquierda. En rojo, el porcentaje obtenido por la izquierda, y las barras verticales verdes son la diferencia entre la izquierda y la derecha. Entonces, podemos ver cómo este proceso no es el mejor resultado que ha obtenido la derecha. En este caso suman a PP y Vox, aunque es un resultado muy alto, no se trata de obviarlo, que han ganado las elecciones de lejos y no se trata de cuestionar, pero sí de poner en su contexto, como digo. Y también, aunque es cierto que ha habido una bajada del voto de izquierdas, no es el peor resultado que ha tenido la izquierda tampoco, que fueron en 2011 también, y tampoco ha sido la mayor diferencia que ha habido. Ha habido mayor diferencia de votos en el 87, igual nos pilla muy lejos, y en 2011. Y también voy a volver un momentito para atrás, simplemente vamos a fijarnos en el 91 y en 2003, en mayo. Recordemos que en mayo ganó la izquierda por el tamallazo, se tuvieron que repetir, y a continuación ganó la derecha, por muy poquito también. Pero si nos fijamos en el 91 y en el 2003, que es cuando ganó la izquierda, con esto que yo decía de la participación, aunque vemos que el resultado, la participación del 91 sí que es la participación más baja que se ha dado, la participación de 2003 no se encuentra entre las bajas y, si no me equivoco, es la tercera más alta. Lo digo por esta relación que hacíamos de no confundir, no intentar hacer análisis rápidos de las tensiones de izquierdas o es de derechas. Bueno, y vuelvo a donde nos habíamos quedado, y ahora sí que voy a presentar un poco el resultado un pelín más detallado, o al menos desglosado por los municipios madrileños de más de 80.000 habitantes, que son 15 municipios. Va a ser muy difícil, o sea, voy a decir, no es posible sacar conclusiones absolutas sobre los municipios con mayor población,
porque cada uno son de su padre y de su madre, hay muchas diferencias sobre la renta. Yo creo que lo que más explica es la renta, la ideología también, obviamente, pero o sea, no, es difícil, creo, y además no sé si tendría mucho sentido afirmar que lo que pasa en los municipios de más de 80 X o Y. Y entonces, bueno, aquí vemos la participación que hubo en 2019 y la participación de 2021, las variaciones que ha habido. Entonces, sí que, por ejemplo, destacar la bajísima participación de Parla, aunque ha habido un incremento de más de 10 puntos. Y hay que tener en cuenta que Parla es de los municipios con menor renta de la Comunidad de Madrid, de los municipios grandes, digo siempre, aunque me refiera solo a los municipios, son solo los de más de 80.000 habitantes. Con todo mi respeto a los municipios más pequeños, pero no quiero hacer comparaciones sin los datos. Y puesto de día sí que hay mucha relación, sobre todo entre la participación y la renta y el voto de la izquierda y la derecha, que yo no voy a analizarlo porque creo que durante toda la campaña electoral se ha insistido mucho. Y luego pues tenemos pues esto, las máximas participaciones por encima del 80%, que la podemos encontrar en Las Rozas, Majadahonda, Pozuelo o Rivas, que coincide, como decía, con los municipios de mayor renta. Aunque es cierto que entre la renta de Pozuelo y otros municipios más y de otras rentas medias hay mucha diferencia, sigue encontrándose entre las altas rentas. Y aquí lo que tengo es en esta gráfica de dispersión, cada puntito representa un municipio y tenemos la relación entre la renta mediana por unidad de consumo y la variación de la participación. No sé muy bien, la gente que estáis, cómo manejáis la estadística, pero bueno, simplemente por recordar. La renta mediana es la cantidad que deja por encima de sí al 50% y por debajo al otro 50%. Es decir, una renta mediana de 20.000 euros quiere decir que sabes que la mitad de la población cobra menos de 20.000 euros por unidad de consumo. Y luego también, una explicación, no me quiero meter muy técnica, pero la unidad de consumo o sea, la renta por unidad de consumo es un cálculo que se hace en la que se pondera el número de personas del hogar, pero o sea, que no se divide tal cual entre los ingresos del hogar y las personas, sino que se pondera de forma que cada nueva persona del hogar, digamos que suma menos al número en el que dividir. Es decir, igual la primera persona contaría como 1 y el siguiente habitante del hogar sumaría como medio. Así que la renta la dividiríamos entre 1,5 y tendríamos la renta de esas dos personas. No sé si me he liado mucho o me he explicado, si no, luego vemos dudas si la hubiera. Lo digo porque a veces parecen un poco altas, o sea, que no es lo mismo que la unidad por hogar, bajan las cantidades, a veces parecen más bajas de lo que son. Como hay personas ciegas que no seguirán bien los gráficos, si acaso detalla algún titularillo, no todos los datos, quiero decir. Sí, he intentado hacerlo en los anteriores, si no lo he hecho... Vale. No, estupendo. Yo ahora solo por si había en alguna cosa, pues no había quedado. Sí, y también es cierto que a veces se nos olvida esto de hacer conferencias o charlas o explicaciones inclusivas, así que cualquier cosa que no esté explicando yo bien, decídmelo por favor para corregir. Pero bueno, sí, quiero decir, con este gráfico un poco esto he aclarado que es la renta por mediana, y respecto a la variación, que no es la participación, sino cuánto ha subido o bajado la participación de 2019 a 2021, lo que podemos ver curiosamente es que ha variado más la participación donde la renta es menor. Y en consecuencia has movilizado menos votos donde había más renta. Esto a priori hay que tener en cuenta que ya se votaba más donde más renta había, pero bueno, un poco para tener una visión de la relación. Y en estos gráficos siguientes se muestra el porcentaje de voto por un lado de la izquierda en unos gráficos y de la derecha en otros. La razón de dividirlos es porque era demasiada información en un único gráfico y no se iba a ver bien. Entonces, como prefería tener todos los municipios juntos, divido la izquierda y la derecha. O sea, que si yo tuviera una pantalla gigante, pues hubiera
representado todos los municipios con todas las opciones, pero no lo tenía. Entonces, ya digo, en este gráfico que tenemos a los porcentajes del PSOE, de Más Madrid y de Unidas Podemos, al menos para hacernos una visión global, como aunque varían, la distribución es más o menos homogénea en todos los municipios, y con esto que decía del relato, por ejemplo, el PSOE supera en votos a Más Madrid en todos los municipios grandes, excepto en 3. Uno de ellos es Rivas, el otro es Valdemoro, no, en 4, perdón. No, a ver. Perdón, sí, las Rozas me faltaba, que es que estoy viendo de memoria y estaba viendo. Y en Madrid, o sea que es cierto que Madrid ocupa la mitad de la población de la Comunidad de Madrid, o sea que igual no se puede considerar como un municipio más, pero por tener el contexto. Y en este siguiente gráfico tenemos la variación de los resultados, en los que tenemos, bueno, que el PSOE ha bajado en todos los municipios. Donde menos ha bajado ha sido en Parla, con un 22 puntos, y donde más ha bajado en Las Rozas y en Valdemoro, con un 33, casi empataditos a las décimas. Y en cambio sí que hay más variaciones con la subida entre Más Madrid y Unidas Podemos, en el que es cierto que Unidas Podemos tiene subidas mucho mayores en algunos municipios. También es cierto que partía de unos puntos, de un voto sensiblemente inferior, y ya digo, aquí ya no se podría afirmar que Más Madrid ha subido más en general o con excepciones, o que Podemos ha subido más o con algunas excepciones. Paso ahora a la otra parte del gráfico que no me cabía en la imagen, que es el resultado electoral de la derecha, que incluye a Vox, al PP y a Ciudadanos. Entonces, como en el otro sitio también hay muchas diferencias, aquí a destacar, ¿no?, como en Pozuelo, Majadahonda y Las Rozas no llega, bueno, rozando, el PP solo ya alcanza el 60% de los votos, que es algo que ya habíamos visto también en las municipales, que eso sí que se correlaciona. Y si vemos los cambios con las diferencias, bueno, podemos ver que Ciudadanos se ha derrumbado casi por igual. Podemos ver diferencias, igual que donde menos ha perdido votos, ha perdido más de un 75% de los votos de lejos, ¿no? O sea, prácticamente rodando el 77%, y hasta el 80 y pico que ha llegado a perder también en Valdemoro, que haya habido muchos cambios. En cambio, la variación de Vox, si bien ha subido en todos sitios, menos una bajada casi anecdótica en Valdemoro, pero ha subido de forma irregular, y también la subida del PP ha sido irregular, pero exponencial. Bueno, o tampoco que sea exponencial, pero bueno, mucho más numerosa que el resto de los partidos, como veíamos en el primer gráfico, de todas formas, ¿no? Y donde ha habido más subidas en porcentaje del PP, en Rivas, Valdemoro y Fuenlabrada. Yo no sé qué pasa con Valdemoro, que le coinciden todos los cambios de más, de lo que sea, caen ahí. Aquí tenemos, al igual que hemos visto antes, la distribución izquierda-derecha, pues la distribución izquierda-derecha de todos los municipios. Pues como comentábamos, la derecha ha crecido muchísimo y la izquierda ha perdido 7 puntos en global, y tenemos que ahora mismo solo quedan 3 municipios, 3 municipios en los que la izquierda aún mantenga el 50% de los votos y que hay que defender, que son Getafe, Leganés y Rivas. Y este otro gráfico es la bajada en puntos de la izquierda en cada municipio, que vemos que la mayor bajada ha sido de 11 puntos en Fuenlabrada, que es una bajada increíble, ¿no?
Y luego sí que, bueno, tenemos bajadas mayores, pero no tan exageradas, rondando los 8 puntos, pues en Alcalá o en Móstoles, en Parla o en Rivas. Y sí que la menor bajada que ha habido ha sido en Pozuelo. También es cierto que en Pozuelo, con todo mi cariño a las vecinas de ahí, tampoco había mucho que bajar ya en la izquierda, teniendo en cuenta que solo el PP obtiene ya el 60% de los votos. Entonces, aquí otro gráfico de dispersión. El gráfico horizontal es el mismo que antes, es la renta mediana por unidad de consumo, y en el eje vertical tenemos la variación en puntos de la izquierda o la derecha. Los puntos de abajo son la izquierda, porque en todos los municipios ha bajado, que viene en rojo, y la derecha en azul, que son los puntos superiores, porque en todos los municipios ha subido. Y entonces vemos sí que ha habido, al igual que con la participación, mayor subida de votos de la izquierda, donde menor renta mediana hay. Con la salvedad de antes también que decíamos, donde hay más renta ya se votaba antes más a la derecha. Es decir, no, aunque haya subido más el porcentaje de voto, o sea, el voto a la derecha en las zonas con menos renta, no quiere decir que las zonas con menos renta voten más a la derecha, sino que el cambio ha sido mayor. Que me parece importante entender los cambios respecto al dato bruto que existe. Y este otro gráfico ya representa a todos los partidos, y podemos ver cuando la sucesión de puntos es prácticamente lineal, quiere decir que la variable que estamos analizando prácticamente no influye, ¿no? Entonces, lo digo porque si vemos, por ejemplo, los resultados del PSOE o de Ciudadanos, casi podríamos coger una regla y unir los puntos, y eso quiere decir que no ha habido influencia de la renta sobre la variación de puntos. Ha variado igual donde había más renta o donde había menos renta. Y si nos fijamos en el único sitio la única opción política en la que hay diferencias, es entre los votantes del PP. Es decir, la diferencia que ha habido en la derecha es por el PP, no por Vox, que Vox más o menos con sus altibajos, es imposible conseguir una línea perfecta, obviamente, no se ve muy influida por la renta. Bueno, aquí este gráfico, cambiamos un poco de tema, pero seguimos con los municipios, que vemos la variación de la izquierda, que como comentábamos a nivel autonómico suben a la izquierda del PSOE, perdón, suben todos los municipios, o sea, sube en global y sube en concreto en todos los municipios. Teniendo también, pues por tema de rentas, como decíamos, en Pozuelo, Majadahonda y Las Rozas es donde a la izquierda del PSOE hay, rondando el 10-15%, y bueno, mayor en Rivas con 36 puntos, y luego pues tendríamos Getafe, Leganés o Coslada con un 28-29% de resultados a la izquierda del PSOE, que son Unidas Podemos y Más Madrid. También lo mismo que en el anterior, el tema del bipartidismo. No me quiero extender mucho en esto porque igual es más tostón, pero bueno, ¿cuánto ha aumentado el bipartidismo? Que decíamos que sobre la base de que lo que aumenta sobre todo es el voto del PP, y ha habido una caída del PSOE, pero bueno, pues con casos que en Majadahonda o en Pozuelo el bipartidismo supera el 70% de los votos, y donde menos bipartidismo nos encontramos sería otra vez en Rivas y en Parla, con un 50% en Rivas y 54% en Parla. Y ahora voy a pasar a hacer un análisis con cálculos a partir de cada sección censal. Las secciones censales son cada mesa en la que votamos, que se define por la dirección, sabéis que a más pequeña escala. Porque a veces que si hacemos unos análisis y puede dar una cosa y parece que da la contraria según el grado de detalle que queramos coger. Lo más exacto, en mi opinión, y que más chicha da de información es escoger a la persona, ¿no? Sería
hacer una encuesta como hace el postelectoral del CIS, después de las elecciones, entrevistar a 2.000 personas. Entonces ya sabes que la persona con tal renta ha votado tal opción y piensa tal cosa y tiene tal empleo. Pero bueno, para eso hay que esperar al postelectoral del CIS, y si Tezano sigue cambiando las preguntas cada vez, pues yo no sé ya también cuánta validez seguirá teniendo, porque el destrozo que hace a las series históricas, pero bueno, estos ya son paranoias mías, que no me quiero extender y no me dejéis seguir con esto. Pero ya digo, ¿no? Entonces el siguiente análisis sería sobre las secciones censales, es decir, que se vota en una mesa y yo de esa mesa tengo el dato de renta media o renta por hogar, también sé el porcentaje de inmigrantes que hay, o sé el porcentaje de gente mayor de 65 años o el de menor de 18. Tengo una serie de indicativos y puedo hacer unos análisis que son bastante más al detalle, o el análisis que yo os he puesto antes, que cojo el municipio completo. Decir que en un municipio, ¿no?, ha habido un 35% de voto al PP y tal renta media tampoco me afirma qué está pasando con los extremos, es decir, con todo el que se aleja de esta renta media, que en los municipios pasa muchísimo. Todos, que decir, cada uno en nuestro barrio lo conocemos, que está la zona de los chalés con más renta, la zona de los pisos de no sé qué o no sé cuánto, cada uno con su causística, y hay muchas diferencias que también me parece interesante analizar, y por eso este análisis de las secciones electorales. Y aquí la verdad es que lo que traigo a continuación, por eso no me voy a extender mucho, aunque son un montón de gráficos para que lo veamos, pero lo que traigo es un poco muestras de que a veces no hay relación, aunque nos gustaría o queremos hacer, lo que decía, análisis inmediatos y sencillos, a veces no existen. Entonces, este gráfico muestra en el eje horizontal tenemos los 10 deciles de renta, es decir, empezamos con la gente con menos renta mediana, el 10% de secciones en las que hay menos renta mediana a la izquierda, y vamos avanzando hasta que en la derecha tenemos el 10% de secciones con mayor renta mediana. No quiere decir que todos los que estén ahí sean los más ricos, quiere decir que ahí, haciendo la mediana, sale la renta más alta. Pero en la zona de la renta mediana más baja puede haber gente extremadamente millonaria, y también hay pobres en la zona de la renta mediana más alta. Lo digo porque a veces nos imaginamos que vivimos todos, ¿no?, que no tenemos ningún vecino diferente a nosotros, entonces que si en mi zona se ha votado esto con mi renta, todos los vecinos somos iguales, y eso no es cierto. Y luego vemos en el eje vertical la evolución del voto a Unidas Podemos. Y lo mismo que decía antes de los puntos, de si hilamos una fila, pues lo que tenemos aquí vemos que practicando una recta uniforme, es decir, no ha habido más aumento a Unidas Podemos donde hay mayor renta, ni un descenso, ni un aumento donde hay menos renta. Es cierto que hay más dispersión donde hay menos renta, pero no se puede afirmar que haya habido una variación del voto a Unidas Podemos en función de la renta. Y digo que estos gráficos voy a pasar un poco por encima porque este siguiente es a Más Madrid y vemos exactamente lo mismo. Es prácticamente una línea recta que une los gráficos de caja y bigotes de todas las distintas tramos de renta, por lo que no ha habido relación. En este del PSOE faltarían más datos numéricos, pero no me he querido extender mucho aquí. Podemos ver un ligero, tampoco me atrevería a afirmar mucho, pero bueno, sí que quizá un ligero aumento del voto al PSOE, donde ha habido más renta, pero tampoco para tirar cohetes. Y yo sí que aquí también un poco sí que vemos un poquito más de aumento al voto del PSOE, donde ha habido más, donde la zona es más, donde la zona es más rica, más aumento de renta. Y aquí en Vox quizá un ligero descenso, pero tampoco muy pronunciado. Es decir, casi que podríamos decir que no ha habido, que los cambios a los votos que ha habido no responden a la renta de las zonas, a la renta mediana de
las zonas. Y aquí lo mismo con la participación, que no se ve cambio en función de la renta. Y ahora voy a pasar también por lo que decía, por cada dato que uso es la sección censal y algunas correlaciones entre algunas variables. No me quiero extender mucho más, prometo que no me extiendo más, que veo a Ricardo con el reloj, no sé si es que me... No, solo por controlar. Y bueno, como decía, bueno, muy sencillito. Donde están los huecos es que no hay relación entre variables significativa. Entonces, las que están en azul, en el verde clarito, es que la relación existe, pero no es muy profunda, es por debajo del 60. Entonces, ya dónde poner el límite sería un debate interesante, pero tampoco creo que es objeto aquí. En verde oscura, que es la relación más fuerte. En rojo clarito, relación negativa, es decir, que cuando aumenta una variable, desciende la otra, en la relación flojita, y en rojo oscuro, cuando la relación es negativa y fuerte, es decir, que cuando aumenta uno, baja otro. Entonces, aunque he metido muchos datos porque no sé abreviar, como estaréis viendo, pero sí que por centrarnos, por no extendernos mucho, eso sí, aunque bueno, si esto luego se graba, quien quiera se puede meter a ver la grabación y ver todos los gráficos con todo el detalle, por analizar simplemente el cambio a la izquierda, el cambio a la derecha y el cambio en la participación, entonces la evolución de la participación. Entonces, vemos en este gráfico igual no tiene mucho sentido, no tiene mucho interés porque es un poco como decir cómo ha variado la izquierda o la derecha y el resultado del resto de candidaturas. Entonces, obviamente, pues la izquierda correlaciona con la izquierda y la derecha con la derecha. Pero si vamos a este otro, sí que yo creo que es muy interesante. Tenemos las variables, ¿no? Vemos cómo todas las variables relacionadas con renta, o sea, renta bruta, renta mediana, renta neta por hogar o renta neta por persona, todas tienen una relación fuerte negativa con la izquierda y positiva con la derecha. Es decir, donde más renta hay, mejor resultado ha sacado la derecha, donde más renta hay, peor resultado ha sacado la izquierda, que es un poco lo que ya hemos visto con los gráficos anteriores. Pero es curioso la relación que también tenemos más suave, no con tanta intensidad, entre los índices de distribución de renta. Estos índices, cuanto menores sean, mejor. O sea, mejor, bueno, mejor, pero en menor desigualdad nos encontramos. Entonces, vemos que donde menos valor tiene el índice de desigualdad, donde menos desigualdad hay, mayor resultado sacado a la izquierda, y donde más desigualdad hay, más resultado sacado la derecha. Esto es importante tener en cuenta que, o sea, lo que decía un poco de que esto son medias, ya no sé si, es difícil saber quién ha votado, ¿no? Es decir, en una zona con mucha desigualdad podemos deducir que hay ricos y que hay pobres. No sabemos quién ha votado a la derecha, no podemos afirmar que haya sido el rico que ha votado a la derecha o que haya sido el pobre, o han sido por igual, o las rentas medias que se encuentran, que ven a gente muy arriba y gente muy abajo y decide opciones de derechas. No se puede sacar esas conclusiones, pero sí que está bien saber que donde hay menos desigualdad se ha votado más a la izquierda y donde hay más desigualdad se ha votado más a la derecha. Me queda poquito, lo prometo. Voy a ver cuánto gráfico. No queda mucho, de verdad. No, entonces, aquí volviendo otra vez a ver la relación entre izquierda y derecha y evolución de la participación, me voy a extender muy poquito, un poquito más de lo que estaba extendiéndome, con los indicativos de edad, que vemos que en el porcentaje de población menor de 18 años tiene una relación negativa con la izquierda, es decir, donde hay más niños y niñas, se ha votado menos a la izquierda. Entonces, como lo que decía de qué decisiones, qué conclusiones tomar, aquí hay que hacerlo con mucha prudencia, ¿no? Yo ya he visto en un par de medios de comunicación casi culpando a la población joven del voto al PP, ¿no? Y uno de ellos daba este dato, es decir, que donde hay más niños,
por culpa de los jóvenes ha ganado el PP. Que sería, o sea, me explico, están casi diciendo que para hacer ese análisis, porque es la población más joven, sería como suponer que han votado a las personas menores de 18 años, lo cual es algo absurdo. Entonces, por eso digo a veces los análisis, ¿no? Lo que sabemos es que hay más niños y niñas menores de 18 años. Podemos presuponer que si hay niños y niñas, hay padres y madres. Entonces, podemos presuponer que quienes han votado al PP en mayor medida son los padres y madres. Pero esto es un presuponer, tampoco podemos afirmar más sin el dato al detalle. Lo digo porque, quiero decir, al igual que rápidamente se ha criminalizado a la gente joven que ha ido a Sol, cuando si vemos los vídeos hay gente joven, pero también hay gente no joven y no nos hemos puesto a criminalizar a los señores de 40 años por emborracharse en Sol, que me parece, es decir, mal, es la edad en la que esté, pero hemos decidido ir contra este sector. Pues me parece un poco peligroso que hagamos una crítica a que es la juventud la que ha votado a la derecha. En primer lugar, porque no lo sabemos y segundo, porque hay que tomar estos datos con prudencia. Por poner un ejemplo, suele hacerse relación, se hizo creo recordar que en las andaluzas, no de los datos exactos porque no lo recuerdo al detalle, pero que era que en las zonas con más inmigrantes ganaba más la derecha, ganaba más Vox. Vox sacaba mejor resultado donde había más inmigrantes. Una hipótesis es que no es que los inmigrantes voten más a Vox, es que el discurso anti-inmigración cala más cuando tienes inmigrantes más cerca y según la situación además de convivencia que se ve. Por eso digo que no es el que en una zona que pasa tal cosa se vote tal cosa, no significa que ese sector de la población sea el causante o el votante de la circunstancia. Luego, también aquí vemos la relación entre las distintas fuentes de ingresos. Las fuentes de ingresos que divide el INE, porque, bueno, no lo he dicho, pero todos los datos poblacionales son del Instituto Nacional de Estadística, pues divide entre los ingresos por salario, por pensiones, por prestaciones por desempleo, otras prestaciones u otros ingresos, que yo, simplificando mucho, lo llamo las rentas, pero es una simplificación, también aviso como cualquier otra. Entonces, vemos que donde hay más relación entre el voto de la izquierda es con las prestaciones por desempleo. Ya digo, no es que solamente los parados nos hayan votado, pero sí que relaciona el voto de izquierda con la gente que ingresa, mayor porcentaje de sus ingresos son por desempleo. Y bueno, no me repito porque es reiterativo sobre el tema de la renta, decir que donde hay más gente con menos ingresos se vota más a la izquierda y donde hay más ricos se vota más a la derecha. Y no quiero insistir mucho, bueno, correlaciones con voto, y me voy a las conclusiones, que si no me extiendo mucho, aunque antes de las conclusiones sí que agradeceros, ¿no? Y ahora quienes queráis intervenir, pero bueno, agradeceros el que hayáis querido participar, sobre todo agradecer a Ricardo que me haya invitado. Pero bueno, con las conclusiones, un poco yo creo que lo he intentado explicarlo durante el rato que he estado, pero bueno, sobre todo destacar sobre los debates que se han hecho en campaña, ¿no? Que la participación no es de izquierdas o de derechas en sí misma, que la derecha ha recuperado el ciclo, se ha recuperado el ciclo que empezó en 2011 o en 2015, como queramos poner, o en ese tramo entre 2011 y 2015, probablemente más cercano a 2011 que a 2015, pero que en 2015 tuvo su primera plasmación electoral, 2014 más bien, que el bipartidismo se ha reforzado. Y la última conclusión, sí que aunque aquí pongo más, pero sobre todo quiero insistir que es difícil obtener conclusiones solo con los datos poblacionales medios. Por lo que, por ejemplo, el voto de Vox y la población migrante, o el voto, ¿no? la cantidad, el porcentaje de población sin derecho a voto y el voto, ¿no? O sea, porque todas y todos queremos respuestas rápidas. Nos ha pasado con la pandemia que queríamos a alguien que nos diera una respuesta de qué va a pasar y por qué ha pasado, y lo cierto es que a veces no hay respuestas sencillas. Podemos intentar aproximarnos, ya digo, siempre desde la honestidad y la veracidad de los datos,
pero sin hacer afirmaciones si no podemos sustentarla con datos. Así que por mi parte ya está, que ya me está un buen rato hablando. Si soy capaz, voy a dejar de compartir pantalla. Creo que lo he hecho bien. Y ahora no sé cómo... Ahora sí, vamos a abrir el coloquio entonces, y lo único, no sé si tú misma puedes ver quién pide la palabra. Sí, a ver. Ya podéis ir pidiendo palabras. Y Buenas tardes. Yo querría pedir la palabra cuando podáis. Enseguida, que es que creo que estaba todo el mundo Mirad el silenciado chat. o algo así y no se podía intervenir. Supongo que sí. Eso levanta la mano. Veo que hay alguna palabra pedida y había una pregunta En chat. hecha. Ahora empiezo con la pregunta Tienen que escrita. reactivar los micrófonos, porque está aquí permitido. Vale, pero bueno, Vale. como va una va a leer ella. Vale, creemos que está puesto para que cuando os toque hablar, si le dais a encender micrófono, podréis hacerlo. Y también, no hay mucho público, pero quien quiera preguntar, que lo diga también. Pero bueno, leo aquí, estoy leyéndola ahora mismo, o sea que no sé ni la respuesta, pero que pregunta José María Rodríguez si se puede garantizar que desde que llegan los datos al funcionario que los introduce en la base de datos, alguien ha incluido una línea en el programa que de cada 10 votos del partido X restarle 2 y sumarlos al partido. Y si es posible. No lo es. Pregunta, o sea, ¿qué decir? Bueno, no esto es muy técnico, por eso va a hacer una pregunta muy... O sea, entiendo que lo que está preguntando es si es posible que el dato real de la urna no llegue luego a la realidad del programa cuando vemos el resultado electoral. Y no es posible, y explico por qué. En todos los partidos, bueno, al menos los partidos que obtenemos representación, todos mandamos representantes a los colegios electorales, o lo intentamos, pero al final siempre hay. Y entonces el apoderado o la apoderada del colegio, primero se comprueba, que es decir, uno está en la mesa, entonces que el dato de la urna coincide con el acta, ¿no? O sea, que decir que el que está en la mesa y ha contado 110 votos a tal partido, apunta 110 votos a tal partido. Y ese acta nos quedamos todos los partidos con uno. Y luego se publican los datos y todos los partidos lo comprobamos. O sea, que se comprueba al milímetro que todo coincide, porque hay veces que no es maldad, que es que hay un funcionario o una funcionaria con el iPad, pues imaginaos, por ejemplo, cuando coinciden las europeas, las municipales y las autonómicas, que lleva muchas horas ahí, que queda mucho recuento y mete datos y a un partido le mete 21 en vez de 12. Eso es normal, o sea, que no es mala fe ni voluntad de fraude, sino cansancio. Y para eso estamos todos, que se revisa. Entonces, luego, si alguien ve una incorrección, lo digo porque en las últimas municipales de Rivas nos pasó que en mi total, el que yo tenía habiendo metido en un Excel los resultados que yo tenía de las actas, no coincidía con el total que daba el ministerio. Se revisa, es un poco tedioso, pero se revisa acta a acta y a la Junta Electoral se le dice, oiga, que es que usted dice que aquí hay esto, pero el resultado es este. Fotocopia del acta y lo hacen automáticamente, o sea que ni siquiera es un trámite que haya que ir a juzgados ni nada, sino que ya digo que ese tipo de fraudes, que no existe, que este sistema, al menos en España, sí que está muy bien montado, en mi opinión. Y bueno, doy la palabra ya a Javier Quijada. No sé si alguien ha pedido la palabra antes o después, pero yo sinceramente las estoy dando según las veo en el listado. Es un compañero de Córdoba, así que saludamos a Andalucía y adelante, Javier. Buenas tardes a todos y todas, compañeros. ¿Me oís? ¿Bien? Supongo. Lo tengo abierto. No te oigo. Sí, te oímos, sí, Bueno, yo sí. Tienes que abrir el micrófono, nos dicen aquí, Javier. En teoría lo tiene abierto. No, yo lo tengo abierto y me oye la organizadora. Sí se le escucha, Me tiene que escuchar ella para responder. No está. Pues es un chico de expresión fácil, o sea, que no se queda callado. No sé si podéis poner el resto, si le oís o no. A ver, por saber si es problema nuestro
aquí en la sede o si es generalizado del chat. Debe ser vuestro porque sí se le escucha. Es un problema vuestro de la sede. Damos paso a Nada, mientras tanto. ¿Hay alguien más que pida? Sí, si no, Sí, Carmen sí. Bonet tenía pedida la palabra. Y ahora, Hola. Javier, volvemos a ti en cuanto sepamos No se escucha. si el problema es nuestro No o... sé si a mí sí me oís. A ver, adelante, Carmen. Desactivado. A mí Creo sí que se no, me Carmen. oye. Yo creo que el problema va a ser nuestro, A ver si va a ser aquí porque... Sí. porque está Un todo el mundo... momentín. No se Nos oye. oímos todos, En pero teoría ellos está no activado. nos escucháis a nosotros. ¿A mí me escucháis? ¿Esto es lo del sonido? Sí, ¿Ese sí, te cable? escuchamos. Sí, sí, sí. A Ahí ver, no Nos se oye. escuchamos todos. Ahora. ¿Ahora me escucháis? sí, es que Javi, era bueno, un cable... entonces, damos primero la palabra a Javi y luego a Carmen. Javi, ven. Perfecto. Bien, pues compañeros y compañeras, lo primero agradecer estos momentos de compartir al Centro Asturiano y a la ponente porque, vamos, personalmente aquí en Andalucía y en Córdoba, a mí me dedico mucho a este análisis electoral y mucho territorializado, ¿no? Por distritos censales que al final no dejan de ser barrios, bloques de pisos y algo que identifica muy bien, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho la ponencia, Leire, desde el punto de vista de algo que es muy importante que has dicho, que hay muchos datos estadísticos, pero en el tema electoral es muy difícil sacar conclusiones, ¿no? Cruzar unas cosas con otras. Pero a mí sí me gustaría preguntar dos cosas concretas, porque he visto los datos rápidos y no sé si es así y si habéis pensado sobre el tema. Una, que creo ver que Unidas Podemos en Madrid ciudad, ha subido un 60%. Creo haber visto la diapositiva, con lo cual me parece muy significativo, ¿no? Y otra que también, que es la que más me ha preocupado, y es que el PP en Rivas, que creo que es un ayuntamiento nuestro, ha subido un 200 y pico %, ¿no? Entonces, quería saber si esos datos en concreto, Leire, sé que son muchísimos los que manejas y lo que has visto, pero si te han sorprendido en particular, has pensado sobre ello, que en un ayuntamiento donde estemos gobernando, la izquierda, la derecha, en este caso Ayuso, haya subido tantísimo, ¿no? Esa era mi pregunta. Sí, gracias, Javier. Te responde, luego doy la palabra a Carmen. ¿Prefieres que pregunte unos cuantos? Ah, bueno, que pregunte, pues sí, pues Sí, venga, Carmen, adelante. Carmen, todo tuyo. Vale. Leire, no sé si no tienes los datos, no pasa nada porque evidentemente hay tal cantidad de opciones a evaluar y analizar, pero a mí sí me intriga bastante el voto por edad, no de cuántos hijos se tienen, sino de qué franja de edad ha votado a qué partido. No sé si tienes alguna información sobre eso. Sí, ¿Hay pues, una pregunta más, Viva? no tengo más palabras pedidas o Vale, más pues, manos levantadas. Pues así que espera, voy a añadir yo dos Ah. cosillas que tienen bastante relación con lo que han preguntado Javi y Carmen. Y es que, bueno, has citado tú en las tres conclusiones, bueno, en esto de la tercera entra bastante la de Carmen, pero en las dos primeras que habías hecho, la primera sobre que la participación no es de derecha ni de izquierda, sino que es abierta a todas las opciones, pero mi pregunta precisa, igual lo has dicho, pero con el cúmulo de datos he oído que hay todavía brecha de participación entre distritos y poblaciones del norte y distritos y poblaciones del sur, o ya esa brecha se ha superado de alguna manera. Y en segundo lugar, bueno, el dato del bipartidismo, ¿no crees que ahora mismo, al menos en el ámbito de la Comunidad de Madrid, es bastante intrascendente? Porque no hay como mucha, por ahora al menos, no hay como mucha opción de que ese bipartidismo ejerza como tal. Pues no hay más palabras hasta donde veo, así que voy a responder. Yo te respondiendo que estas. tienes batería. Sí, sí, sí. Me pongo aquí el micro que se me escuchará mejor. Pues empezando por lo que preguntaba Javier, yo además soy de Rivas, entonces hemos visto los datos muy al detalle, ¿no? De Rivas podría decirte casi cole a cole, pero entiendo que es absolutamente necesario. Pero sí que es cierto que el PP ha tenido una subida increíble desde 2019,
pero también es cierto que es que en 2019 casi no sacó votos. O sea, por eso digo un poco también ponerlo en proporción. Porque también, o sea, hasta 2011, o sea, ya digo, el ciclo este de las elecciones de 2015 a 2016, 2014, hasta 2011 el PP venía ganando en Rivas las elecciones autonómicas y generales, en un fenómeno un poco curioso que en las mismas elecciones en las que Izquierda Unida en Rivas sacaba la mayoría absoluta a nivel municipal, cuando la gente metía el voto de la urna de al lado, ganaba el PP. Y esto ha pasado, o sea, decir, ha pasado de antes, no es un fenómeno nuevo, sino que ya digo que esto ya sucedía. Y es cierto que el PP ha tenido o sea, decir, la mayor subida que ha tenido en porcentaje ha sido en Rivas, de las ciudades grandes, claro, pero aún así, es decir, a pesar de esta subida, la izquierda sigue siendo mayoritaria en la ciudad. Ya, como he puesto, hay 3 ciudades que digo de memoria, creo que eran Leganés, Getafe y Rivas, y entre esas 3, o sea, la izquierda tiene un 53% en Rivas. La izquierda sigue siendo mayoritaria, por eso también hay que hacer los datos en conjunto y qué decir, pues obviamente es mi ciudad, pues hubiera preferido otro resultado autonómico, pero que no es un resultado nuevo, es un resultado como ya se daba en las elecciones de 2011, 2007 y previas. Y luego la subida de Madrid ciudad tampoco me extraña mucho, porque ya digo, UP en global ha aumentado de lo que tenía un 40% de los votos en global, es la segunda fuerza que más ha subido tras la subida muy de lejos, mucho mayor del PP, y entonces, y también lo matizaba, que partíamos de una cantidad inferior. Entonces, a mí una subida del 60% en Madrid ciudad no me extraña mucho, la verdad. Luego también yo supongo que los compañeros y las compañeras de Madrid ciudad harán un detalle mucho más al distrito, ¿no? Al igual que yo lo hago en Rivas con mis colegios, también es cierto que la población no es equiparable. En Rivas yo tengo 15 coles y tampoco tardo mucho en tener un poco una visión global. Con 3 millones de habitantes que tiene la ciudad, no sé, bueno, que simplemente tiene más distritos, ¿no? 21 si no me equivoco, que yo colegios, así que puede ser un poco desbordante el análisis, pero estoy convencida de que se hará y yo no me atrevo a sacar conclusiones, pero seguramente haya gente que lo plantee. Luego Carmen preguntaba por el voto por edad. Por eso decía antes la importancia del CIS postelectoral, aunque hay algunas encuestas que ya lo están sacando y muchas con muy buena validez. O sea, no quiero decir que solo vale el análisis del CIS, pero a mí me gusta mucho, con todas las pegas que le puedo poner a Tezanos, pero a mí me gusta mucho, no la estimación que hace, pero sí la representación que hace de la muestra, que es un estudio con 2.000 personas normalmente, no sé con qué muestra hará este estudio, pero y suele ser muy interesante porque puedes ir al detallito y puedes ver pues la gente con menos edad, o sea, por tramos y habrá que verlo cuando se publique porque es muy interesante. Pero ahora mismo no lo tenemos el dato. Y luego Vale. me gustaría responder algo más, pero no sé. Sí que en general, o sea, por una encuesta que he visto rápida, pero que no recuerdo ni la fuente, entonces no me atrevo a afirmar, o sea, lo digo un poco, lo leí en el Confidencial, o sea, que remito a quien quiera que lo lea en el Confidencial. No hagáis mucho caso del titular, pero el gráfico sí que ponía, o sea, el PP ha sacado, según la encuesta, un buen resultado entre la juventud, pero yo haré un matiz, que es que el PP ha sacado un buen resultado en todos los tramos de edad y de donde menos votos obtiene el PP es entre la gente joven. Es decir, que el porcentaje de gente que votaba al PP aumenta según aumenta la edad, según esa encuesta que tampoco he leído en profundidad, ya digo, entonces no me atrevo a decir que sea muy buena o regular, no, probablemente sea buena, o sea que no quiero hacer una crítica, pero que no la sé y tampoco he cogido los datos, entonces lo que digo ahora es de memoria de un gráfico que vi hace 3 días. Y también pensaba, Ricardo, si la brecha de la participación por renta sigue existiendo, y el tema es que sí, sigue, o sea, que decir, participa bastante más las rentas altas que las rentas medias. Esto sigue pasando, al igual que las rentas altas votan más a la derecha que las rentas bajas, pero la brecha sigue existiendo. O sea, la brecha norte-sur un poco
la metáfora que hacemos de cómo está Madrid dividida, pero sigue existiendo. Y luego sobre el análisis del bipartidismo, es un debate mucho... más complejo que resolver una sola respuesta, pero yo creo que sigue siendo un tema relevante en cuanto de vez en cuando aparecen temas en los que se ponen de acuerdo para trabajar como tal. Es decir, podemos presuponer que en el tema madrileño en concreto influye menos que a nivel estatal y que a nivel madrileño Ayuso acordará con monasterio la gran mayoría de las políticas para las que necesite votos, que no sé cuántas serán ni qué va a llevar. Pero que yo creo que, y ojalá haya un cambio en el PSOE y me equivoque, yo estaría encantadísima, por supuesto, creo que si surge algún tema demasiado relevante, acordarán hacerlo. Acordarán votar junto como votan. Es que ahora mismo se me ocurre el ejemplo característico de la monarquía, que pueden tener muchas discusiones, pero el bipartidismo, cuando hay algún tema monárquico, ahí está a defender al rey o al rey emérito o a quien sea del blanqueamiento que corresponda, ¿no? O sea, que en estas cosas sí que se ponen de acuerdo, o el hecho un poco del tema judicial, que sigue parado, porque entre ellos no se ponen de acuerdo, y simplificando mucho un debate, ¿eh? No lo niego. Sí, la propia concepción neoliberal de fondo, aunque a veces tenga matices más socialdemócratas en algún sitio, por llamar de alguna forma, o socialliberales, y más radicalmente neoliberales en otro, pero el fondo neoliberal de la composición del sistema la comparten también ambos partidos, ¿no? Claro, por eso, o sea que igual en el día a día probablemente no influya mucho, pero creo que para ciertas cosas importantes o centrales sí que influyen. Hay otra pregunta de José María que dice que se influyen mucho las encuestas previas y los medios en el voto. Yo esto, no tengo muchos análisis, pero yo afirmaría que sí. Ya digo, esto a mí me gusta afirmar con datos y aquí no los tengo. Pero vamos, no tengo muchas dudas de que sí influyen. Los medios, una barbaridad, porque los medios nos construyen el relato de lo que pasa. Entonces, cuando uno se informa al final, que es como se informa la mayoría de la población, por la televisión, pues según lo que te cuenten es lo que tú vas a entender. Y no porque seas más tonto o menos tonto, que esto no es un tema elitista de tener la cultura, sino que uno en el día a día no está revisando el BOE o la legislación o no sé qué. Entonces, pues si en la tele dicen que ha pasado X y nadie lo cuestiona, pues habrá pasado X. Un poco, entonces, quiero decir, claro que influye. Y también es que hay que tener en cuenta que hay una cantidad increíble. Voy a decir que al menos el 25% creo que es mayor, pero no me atrevo a venirme muy arriba, pero al menos uno de cada 4 votos, y creo que estoy yendo a la baja, decide su voto en la última semana de campaña, que a mí reconozco que me cuesta mucho. Yo formo parte, lo ha dicho Ricardo, formo parte de Izquierda Unida, entonces es cierto que igual yo reflexiono menos en la jornada de reflexión sobre qué hacer, pero a mí me impresiona mucho que ante un día a día, ¿no? Porque antes eran cada 4 años, ahora cada 5 meses estamos llamados a las urnas, pero veía, ¿no? O sea, que me cuesta mucho entender también por mi socialización, o sea, que no haya una opinión, ¿no? Como del día a día, uno ve qué sucede o qué no sucede, o qué hace uno, o qué hace el otro o la otra. Pero la realidad es que al menos uno de cada 4 lo decide la última semana. Y entonces las encuestas sí que influyen, y también está el efecto del caballo ganador. Con todos mis respetos, no quiero yo ofender absolutamente a nadie, porque es un fenómeno que se da en todos los procesos y con todas las tendencias. No estoy queriendo ofender a nadie, ¿eh? O sea, pero sí que muchas veces la gente duda, entonces en caso de duda, pues voto al que va a ganar. Y también pasa incluso con el recuerdo de voto. Los recuerdos de voto, cuando se hacen encuestas, también se tienen en cuenta a la hora de hacer estimaciones, porque los recuerdos de voto cambian muchísimo. Porque muchas veces al final uno o recuerda haber votado o dice recordar haber votado al que quiere votar ahora o al que ahora está mejor visto.
Veo también, Carmen, que preguntas por el voto por sexo, pasa un poco con lo mismo que en el voto por edad. Que ahora mismo no hay indicación, hay que hacer o sea, hay que ver las encuestas en las que se pregunta persona a persona, y además teniendo en cuenta que es que no hay datos de sexo por secciones, porque quitando que caiga una sección en unas, no, voy a hacer un chiste, pero en una prisión de mujeres, la población en todos los sitios está alrededor del 50-50 más o menos, que decir que hay muy pocas variaciones, entonces no hay análisis, o yo no conozco que pueda decir donde hay un 53% de mujeres hay un voto frente a cuando hay un 49%, ¿no? Porque creo que no hay variaciones respecto a la composición por sexo en las secciones, o yo no he visto datos, ¿eh? O sea que igual hay y yo no los conozco. Y luego sobre también preguntas que cuánto influye lo racional o lo emocional. Sí que el CIS pregunta qué es lo que más te motiva o qué es lo que más influye en tu voto. Pero yo creo que no es fiable, no porque mintamos, sino porque nos cuesta reconocer a veces que no nos guiamos por temas objetivos. Pero yo creo que lo emocional influye o sea, enormemente a la hora del voto, ¿no? Y el hecho ha sido que en el fondo lo que ha vendido Ayuso estas elecciones, porque o sea, podemos quedarnos en ir de cañas, pero Ayuso nos ha vendido una normalidad. O sea, nos ha vendido nos ha vendido no tener pandemia. Y eso no es racional, eso es completamente emocional. No tener que tener miedo. O sea, eso es lo que nos ha vendido Ayuso, simplificando mucho, ¿no? Pero que también es simplificar mucho decir que Ayuso nos ha vendido ir de bares. Que no lo ha vendido. Partiendo un poco de las cosas que han planteado José María y Carmen, quería yo hacer un planteamiento que conecta con eso, pero un poquito más a nivel general. Pero por cortesía me gustaría preguntar si hay alguien de los de la sala que quiera preguntar, porque, hombre, ya que ha hecho el sacrificio de venir, tener un poco de opción. Si tenéis alguna pregunta vosotros, os doy prioridad, si no la hago yo. Yo prefiero escuchar que es de las pocas cosas que no se hace nunca contra la sociedad española. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues yo la pregunta que quería hacer, no sé si habéis terminado, Leire, perdona. No, pregunta. No, a ver, va un poco relacionado con todos estos temas que han situado José María y Carmen, pero lo generalizo un poco más. Yo creo que en esta campaña ha habido ha habido una mayor batalla de la comunicación que de los programas. A ver si me explico. En la comunicación lo entiendo como esos hitos importantes que se manejan, que en parte son emocionales, en parte son de praxis vital, en fin, y otro es en la discusión de programas. Entonces, claro, al no haber habido los debates televisivos más que el de Telemadrid, que fue el único momento así un poquito riguroso de la campaña donde se debatieron contenidos, pues da la impresión que ha habido más una batalla de comunicación que una batalla programática, ¿no? Y entonces eso me parece que condiciona también un poco el resultado. Desde luego lo que estoy convencido, perdonadme la inmodestia partidaria en este caso, que desde luego si Pablo Iglesias hubiera podido participar en 3 o 4 debates, el voto de Unidas Podemos hubiera subido bastante más, como ocurrió en 2 elecciones generales, o sea que no lo digo gratuitamente, ¿eh? Bueno, no sé cuál es tu opinión sobre esto. Pues, o sea, yo no, o sea, quiero decir, no me atrevo a hacer afirmaciones de esto, pero porque yo también soy muy cabezona un poco con la necesidad de datos para afirmar o no cosas. Claro. Sí que es cierto que a Pablo Iglesias se le han dado siempre muy bien los debates y que ha ganado votos, o intención de voto al menos tras los debates que ha habido, y que por eso Ayuso no quería hacerlos. Quiero decir que recordemos que accedió a hacer uno y ya, ¿no? No quería hacer más. Pero es innegable que la comunicación es el factor principal en una campaña. Incluso cómo presentas el programa también es comunicación, que yo puedo
O sea, yo puedo tener el mejor programa del mundo, que voy a decir, es decir, yo creo que el mío es bueno, ¿no? Que no voy a decir lo contrario. No, o sea, que yo puedo tener el mejor programa del mundo y lo puedo presentar en un, ¿no? en un tocho maquetado en blanco y negro, atado con 4 nudos, que le he hecho yo en casa la maquetación con agujeritos, ¿no? Con troqueladora, a letra 9 para que me cupiera todo muy bien, porque yo quiero meter muchos detalles y adjuntando 15 informes de no sé qué y no sé cuánto que hacen un touch. Sí será muy bueno, pero ¿a quién le apetece leerse eso? Entonces, en cambio, yo puedo tener el mismo contenido y presentarlo de otra manera. Puedo presentarlo igual en material visual más agradable. De esto, decir, la gente que me conoce sabe que ahora mismo, o sea, decir, gente que, o sea, que está aquí en el chat, pues sabrá la capacidad que yo tengo de diseño, que es nula. Cuando yo digo algo bonito es que lo haga otra persona, porque si lo tengo que hacer yo, seguro que hago, o sea, que puedo presentar la mejor propuesta programática y perdería votos, porque no sé del tema, y por eso creo que hay cosas que tiene que hacer la gente que sabe del tema de la comunicación. O puedo presentar el programa pues en un acto invitando a gente de colectivos sociales que han trabajado un tema, o puedo presentarlo yo sola, sentada en una silla, estática y con un fondo gris. Aunque sea lo mismo que se diga, cambia cómo se recibe. Y eso es completamente inconsciente. O sea, nadie piensa, bueno, es que a mí me han convencido porque los colores luminosos del fondo eran mejores. Nadie lo pensamos. Pero nos ha llegado más el de los colores luminosos o colores sosos o lo que sea. Yo de esto no sé, y que nadie me ponga jamás a elegir un fondo de un acto, porque ya digo, no sé del tema y no creo que todo el mundo tengamos que saber de todo, que creo que están los que saben de comunicación, los que saben de diseño, los que saben cómo vender, porque también tanto la información más racional como la información más emocional o la relación entre ambas, hay que saber venderlas. No sé si con esto, aquí como ya estoy un poco en el terreno de lo que no... No, eso era una opinión. ¿Hay algo sobre la Unión Europea, de lo que ha pasado en las negociaciones de los eurobonos y todo eso? No se nos va a caer pelo. Yo, Leire, perdona, ¿puedo apuntar una cosa solamente? Sí, Javier, sin problema. Sí, verás, yo simplemente era una reflexión personal, ¿no? Que he compartido aquí con muchos compañeros y compañeras, y que además yo creo que Ricardo ha dicho al principio. Nosotros, yo recuerdo la noche electoral, que aquí lo vivimos con mucha intensidad, y lo que decía Ricardo al principio. Nosotros aquí en Andalucía, en nuestra vida, hemos estado pendientes de unas elecciones en Madrid. Nunca. Ni en Madrid ni en ningún otro sitio. Cada uno está pendiente de su territorio, ¿no? Y sin embargo, nos han llevado todos a estar excesivamente pendientes, ¿no? Y después de esa noche electoral, trágica para todos, pero bueno, trágica según lo veamos, ¿no? Tú has comentado antes que uno de cada 5 votantes nos han votado a nosotros, ¿no? A la izquierda del PSOE, a la izquierda del PSOE, no a nosotros como partido, a la izquierda del PSOE. Y eso hace algunos años, cuando nace Izquierda Unida, pues que Ricardo nos puede contar más sobre este tema, porque lleva mucho tiempo aquí con nosotros, pues ese 20% ya lo hubiéramos querido en su momento, a la izquierda del PSOE. Entonces, entre que el PP no ha sacado una mayoría absoluta, ha sacado una mayoría aplastante, sí, pero no una mayoría absoluta. Y sin embargo, la Esperanza, con toda su recámara, tenía mayoría absoluta, como hemos visto en los gráficos, ¿no? Y que nosotros tenemos ese 20% anhelado, ese 20% de transformación. Bueno, pues, ¿qué quieres que os diga? Que nosotros queremos ver las cosas en positivo, ¿no? Que tenemos motor de cambio y que, bueno, independientemente de que la resaca electoral nos ha pasado a todos por encima, pues ahora se trata de ponernos a trabajar y a seguir luchando, que es nuestro papel, ¿no? Entonces, disculpad, pero quería hacer esta reflexión en este foro porque creo que daba pie, ¿no? Sí, bueno, lo único que matizo, Javier, para que no quede que aquí, como estamos en territorio neutral, pues conviene que hablar de los partidos con nombres y apellidos, más que... Pero he sido yo el primero que he pecado en la parcialidad. Pero quiero decir que Eso es. el foro, al ser un foro del centro asturiano, no es
es independiente, por supuesto, aunque aquí nos expresamos todos tal y como somos y todos nos conocemos prácticamente a todos, con lo cual no pasa nada, lo hacemos con toda transparencia, ahora sí, respetando mucho a otros que vengan aquí con toda libertad, pero con todo derecho y tengan otra opinión. O sea que es un... Pues desde el más absoluto respeto. Vamos a un espacio social abierto, ¿no? Bueno, pues no sé si hay más cosas y si no, pues hemos cubierto justamente lo que planteamos como un horario... Había una pregunta última, entonces vale. si os parece cierro con la pregunta de José María y con lo que planteaba Javier y ya cierro y ya dejo a Ricardo Vale, muy bien. No, cerrar. cerramos ya porque solemos hacer un acto máximo de 1:30 y estamos en 5 minutos. Perfecto, no, creo que no duró tanto. No, pero pregunta José María por el tema de los hechos de la convocatoria, que a qué hora fueron las mociones y a qué hora fue la convocatoria, no sé si recordáis, a mí me lo contaba bromeando, ¿no? Hablaba con un amigo y me decía, pues fíjate, que un señor se coló en la cola de vacunación en Murcia y aquí estamos votando. Que fue todo un poco raro, ¿no? Si recordáis, por la mañana había una moción de censura en Murcia y de repente estábamos, ¿no? 2 meses después votándolo en Madrid. Entonces, yo no tengo claro de las horas de las mociones o no, en mi opinión, que no soy ni abogada ni jurista nada por el estilo, entonces probablemente me equivoque, pero aunque haya cumplido la literalidad de la ley, yo creo que ha incumplido el espíritu de la ley. Porque si la ley dice que no puedes presentar una moción de censura, o sea, no se pueden presentar mociones de censura, perdón, no se pueden convocar elecciones cuando hay mociones de censura, es porque el espíritu de la ley lo que dice es no puedes evitar una moción de censura convocando elecciones. Y lo cierto es que el motivo explícito que dio Ayuso para convocar elecciones es que sé que me van a convocar, me van a poner una moción de censura. Es decir, que ha declarado que el objetivo de las elecciones era justo el objetivo que la ley quería evitar. Otra cosa es que la literalidad diga una cosa o son 5 minutos después. Y ya hemos votado y ya no se puede deshacer. Pero que yo creo que había un incumplimiento del espíritu de la ley. Esta es mi opinión como persona que no sabe nada de derecho, también lo digo. O sea, que no un abogado experto lo dirá. Y decía esto de Murcia, con lo que decías, Javier, ¿no? De la relevancia de los hechos, que es que esto empezó en otro sitio y nos rebotó aquí, y luego que Ayuso ha puesto en todo momento la campaña a nivel nacional. Es decir, ella, quitando ya cuando Pablo Iglesias se presenta, en ningún momento yo creo que ni siquiera reconoce al resto de interlocutores como interlocutores, sino que ella se refiere todo el rato para retarle a Pedro Sánchez. Eso también lo provoca un poco que sea un tema nacional y aparte yo ya como madrileña, todas mis disculpas al resto de España, ¿no? Por el madridcentrismo que me parece a mí a veces mucho y vivo aquí, que los que vivís en otro sitio debe ser una cosa abismal, ¿no? Hasta el punto de decir, hombre, si ese día se tocaba hablar de Murcia, ¿por qué terminamos hablando de Isabel Díaz Ayuso? Y nada, cierro ya, sí que para no extenderme más, Ricardo, te dejo cerrar y repito otra vez los agradecimientos a quienes os habéis apuntado para escuchar, tanto online como presencial. Bueno, pues antes de cerrar, yo que no soy un experto jurídico, soy abogado y tengo que decir que fue una línea delgada la que se planteó ahí y es que la duda era ¿qué es lo que es válido? ¿El acuerdo, es decir, la decisión adoptada o el hecho fehaciente de que estuviera publicada en el BOCAN y por lo tanto no puede ser. sería con valor jurídico absoluto, ¿no? Entonces, bueno, la interpretación judicial casi siempre favorece a quien favorece y era una interpretación posible en ambos casos, es decir, podía haberse tomado una decisión u otra y lógicamente los jueces han estado cerca de quien han estado y han tomado la de que era válido desde que estaba adoptado el acuerdo. Y luego, hombre, respecto a la moción de censura de Madrid, pues fue un poco chapuza, porque, hombre, ya habían tenido tiempo a presentarla. O sea, es decir, que tener que esperar a que hubiera una situación relativamente conflictiva para presentarla. Ahora, estoy de acuerdo, desde el punto de vista político, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que si había mociones de censura realmente, pues había que haber respetado eso, porque políticamente era lo coherente. Es decir, si hay mociones de censura, veámoslas
y ya se convocará en tiempos de paz las elecciones. Pero bueno, y nada más, pues dar las gracias a Leire por esta participación aquí en este foro tan brillante, tan trabajada, y por lo cual, la verdad, le expreso mi más sincera gratitud, porque creo que se lo ha currado de verdad, ¿eh? Y invitar a gente que venga pues con esta vocación y con esta profesionalidad, pues sinceramente se agradece muchísimo. Y entonces, bueno, pues la vida sigue y seguimos ruta, cada cual, por supuesto, desde sus ideas, pero que los resultados electorales de un momento dado no son más que una provocación a seguir trabajando. Así que muchas gracias a todas y a todos, y ya convocaremos el acto de clausura del foro de este año, que será a primeros de junio. Bueno, pues muy buenas noches y un saludo a todas y a todos. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Todas. Gracias a todos. Gracias. Muy bien, muy interesante. Pero salimos con la conclusión de que los engañabobos han funcionado. Oye, cosita. Muchas gracias. Hasta luego. Adiós, un saludo. Gracias. Adiós. Adiós. Bueno, pues Sí, hemos ahorita cubierto el horario me quedan bien para previsto, todos. ¿eh?